En el 13º aniversario del Archivo Histórico de Iztapalapa, la maestra Beatriz expuso un caso de cómo se escribe la palabra Ixtapalapa, si con X, con Z, con YS, bueno, de diferentes formas. Entonces, esto fue lo que nos comentó. ¿Cómo se escribe Ixtapalapa o Ixtapalapa? No, de hecho, en el título, aquí en el cartel, está escrito así, con Z y con X. Es una polémica que, bueno, yo acabo de escribir un artículo ya un poco más amplio, con más investigación de la que yo había hecho antes, y presento todas esas posibilidades o todas esas formas en que se ha escrito Iztapalapa, con sus diferentes interpretaciones, por supuesto, y no se llega, o al menos yo no, yo siempre lo he dicho, no tengo como esa capacidad moral de decir, esta es la versión correcta, porque creo que no, es un poco complicado. Lo primero que hay que decir es que el nombre de Iztapalapa pues se empezó a escribir tal cual hasta que existieron los documentos novohispanos. En la época prehispánica, recordemos que no había un alfabeto, un abecedario como lo tenemos ahora. Eso fue traído por los conquistadores, por los evangelizadores. Así que en la época prehispánica, la única forma de representar, aquí hay sillas si gusta sentarse, en la época prehispánica la única forma de representar o de escribir el nombre de Iztapalapa era a través de un glifo, es decir, un dibujo. Yo aquí he seleccionado algunos, aunque todos ya son del periodo novohispano. Recuerden que lamentablemente se perdieron muchos de nuestros códices, se destruyeron, porque quienes llegaron a conquistar y sobre todo a evangelizar venían con una idea, bueno, y a partir de lo que conocieron aquí, de que todo lo que se practicaba por parte de los indígenas eran cosas del demonio, ¿no? No era el dios de la lluvia, Tlaloc, el dios del fuego, Xiuhtecutli, nada. Para ellos no eran dioses o deidades, eran demonios. Y tal cual lo escribieron en sus libros, en esas crónicas que escribieron sobre la conquista. Y a partir de esta mentalidad, así como destruyeron los templos, también destruyeron los códices, esos libros que eran la historia de las poblaciones indígenas. Había muchos códices, sobrevivieron muy pocos. Y creo que de esos pocos, muy pocos están en México, ¿no? Están en el extranjero. Así que no tenemos un glifo que realmente corresponda al periodo prehispánico. Todos estos glifos, estos dibujos que representan a Iztapalapa, ya corresponden a documentos novohispanos que se empezaron a hacer a partir de la conquista y la evangelización. Y muestran a Iztapalapa, quizá uno de los más antiguos sería este de acá arriba, aunque ahí no se aprecia muy bien el glifo, pero aquí sí, que es como de los que más se han difundido, el que está en medio justamente, que corresponde a la relación geográfica de 1580. ¿No quieren pasar a tomar asiento? Aquí hay sillas. Muy bien, pero gracias por escuchar. Entonces, aquí está representado el pueblo de Iztapalapa. De hecho está el templo, que el templo está aquí derecho, la iglesia de San Lucas Evangelista Iztapalapa, y al pie está este glifo que representa al pueblo de Iztapalapa, con una porción de tierra, o hay quien ha dicho que son lajas, ¿no? Las lajas son una especie de roca que se produjo a partir de una erupción. Algunos podrán decir, o sea, ¿cómo que una erupción aquí en Iztapalapa? ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Quién quisiera comentarlo? Muy cerca está el Cerro de la Estrella, ¿no? Y decimos que es un cerro, pero no es un cerro, es un volcán, o fue un volcán. Yo decía que apagado, y ya me dijeron que es inactivo. ¿Cómo que inactivo? Eso significa otra cosa, creo yo. Bueno, en fin, ese sería otro tema. Pero igual que todo el resto de la Sierra de Santa Catarina, es una cadena volcánica.
monogenética, es decir, que hizo erupción una sola vez. Y en esa erupción produjo, entre otros materiales, esas lajas, ¿no? Porque además este es el mapa que ilustra la relación geográfica de 1580, pero hay todo un texto que es la respuesta al cuestionario que enviaron desde España, ¿no? El rey quería saber cómo eran sus propiedades, ¿no? Entre comillas. Nunca un rey de España vino a Nueva España a conocer lo que consideraba que era su territorio. Siempre pedía información a través de diferentes documentos, y uno de esos documentos fueron esas diversas relaciones geográficas. Y la de 1580 entonces enviaron el cuestionario se copiaba. Siempre hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. En 1580 no se producen los libros no se producían como se producen ahora, que en un ratito y de un día para otro podemos tener 1000 libros, aunque no lo crean. No, ahí se copiaban a mano para enviar el cuestionario, en este caso, a cada uno de los pueblos que tenían que contestarlo, o sea, a todos. Llegó al pueblo de Iztapalapa y entonces el sacerdote, don Francisco de Loya, con el apoyo de don Alonso de Axayac, el gobernador de este pueblo, que además era hijo de Cuitláhuac, un gran personaje, y con ayuda de otras personas y de la misma población, ellos creo que por ahí lo mencionan, ¿no? Que los mayores del pueblo les proporcionaron la información, la gente mayor, como lo seguimos haciendo ahora, ¿no? Creo que eso afortunadamente no se ha perdido, que sí, seguimos creyendo en la palabra de los mayores. Fue lo que hicieron aquí entonces y empezaron a contestar el cuestionario. Y hay una parte, o la respuesta de una de esas preguntas, que justo dice que Iztapalapa significa lugar de losas, ¿no? Algo así. Aunque siempre está asociado el elemento de agua, siempre, siempre. Esto que vemos aquí alrededor, que lo vemos aquí, casi en todos, es la representación del agua. Por eso lo han traducido también como en el agua de las lajas. Esa es una de tantas interpretaciones. Y podrían también ustedes preguntarse, bueno, ¿y por qué el cambio en las interpretaciones? ¿Por qué no hay un acuerdo? Bueno, un poco ya lo expliqué, que es esto de que no se escribía tal cual el nombre, que era a través de esos glifos. Y luego sí se perdieron, bueno, y se hicieron unos nuevos, pensando en las características geográficas de la zona. Lo único que va quedando como fijo es eso que les comento. El agua, pues la tierra, las lajas. Hay quien sí dice que también algún elemento representa la sal, porque es otro de los significados que se le dan al nombre de Iztapalapa, lugar de sal. Pero es que debemos tener muy claro también que en la época en que llegan los conquistadores y los evangelizadores, escuchan una lengua que obviamente para ellos es totalmente desconocida. No están acostumbrados a ella. Entonces la escuchan y al parecer no la entienden a la perfección. Y aunque empiezan a crear estos libros que se llaman vocabularios de la lengua náhuatl, que son estudios que explican cómo se escribe y qué significa cada una de las palabras, aún así no hay un acuerdo. Hay autores que dan un significado porque creen que el nombre deriva de diferentes raíces, y entonces es cuando se empiezan a dar esos diferentes significados. Yo eso lo he explicado en este trabajo que realicé, pero además analizando, por ejemplo, cómo escribía el mismo Hernán Cortés, uno de los conquistadores, cuando realizó sus cartas de relación. Por ejemplo, escribe Iztapalapa, no Iztapalapa. Ahí ya es como una deformación, podríamos decir, del nombre. Bernal Díaz, yo no conozco su manuscrito original, solo el libro que se publicó, y siempre dice Iztapalapa, siempre. Él no deformó el nombre como lo hizo Hernán Cortés, que además también deforman nombres como el de Cuitláhuac, ¿no? Cortés le llama a Cuitláhuac Cuetrabasi. Esos son los ejemplos que demuestran lo que les acabo de comentar, que no escuchaban muy bien. Entonces lo escribían como lo entendían, pero después, créanme que en el náhuatl, y miren que no soy experta en náhuatl, pero cuando se cambia una o dos letras, puede cambiar totalmente el significado.
¿no? Totalmente. Ese es un poco lo complicado del náhuatl. Y luego, sumándole a que ellos no entienden, y insisto, aunque hacen estos como diccionarios, tipo diccionarios que le llaman arte de la lengua náhuatl y otros nombres, aún así no se llega a un acuerdo. Entonces yo voy tomando esos datos de cómo lo escriben Cortés, cómo lo escribe Bernal Díaz y algunos otros autores. En algún momento Hernán Cortés hace una descripción de esta zona de Iztapalapa y hace mucho énfasis en cómo hay una porción de tierra que sobresale del lago. Pensemos en la orilla del lago, quizá viendo el mapa que está acá, a ver si nos suena. Bueno, ese mapa que representa la península de Iztapalapa, con la línea negra más gruesa, es el límite actual de nuestra demarcación. Y donde está ubicado el glifo de Iztapalapa, si lo encuentran en la orilla hacia el norte de la península, que se parece al que está aquí, hasta abajo, ¿ya lo ubicaron acá? Bueno, ahí es donde está Iztapalapa y es donde se extendía una porción de tierra, que eran las chinampas. Un sistema de cultivo excelente, porque entre cada uno de esos grandes trozos de tierra que ellos construían con lodo, con ramas, y que tenían los árboles en las orillas, los agüejotes, que tenían raíces muy largas, entonces al crecer ya se entrecruzaban y digamos que hacían más firme esos grandes trozos de tierra. Y entre cada uno había canales, acá hay sillas, adelante, había canales. Así que las chinampas siempre estaban irrigadas, todo el tiempo estaban húmedas y por tanto daban hasta 3 cosechas al año. Entonces, esa era una forma de introducir la tierra hacia el agua o de atravesarla. ¿Por qué les cuento todo esto? De momento pareciera como que me salgo del tema, pero no. Porque cuando se habla de las chinampas, de esta forma física que tomó el pueblo de Iztapalapa, se dice que otros de los significados es en el agua atravesada. Como que uno dice, ¿cómo que atravesada? Pues sí, porque se atravesó con las chinampas. Ese es otro de los significados que se le da. ¿Ya cuántos he dicho? Como 3 o 4, ¿no? En el agua de las lajas, en el agua atravesada, ¿cómo lo traduce cuando usted dice que se refiere a sal? El lugar salado. Sí, una referencia a la sal. Y también, por supuesto, que también hay referencias. Acá hay una silla, si me apoyan con unas sillas, por favor. Por supuesto que también había producción de sal. Hay documentos que hablan de la producción de sal y hasta la actualidad hay una escuela, no recuerdo el nombre oficial, pero le dicen de las saleras. La escuela de las saleras, porque en esa zona se producía sal. Entonces, de que hay referencias a la producción de sal, sí las hay. Y ahí el nombre viene más bien como de Iztac, que más que referirse a sal, se refiere a blanco. Es complicado el náhuatl. Y luego, si no soy especialista, recuerden el nombre de Iztacalco, por ejemplo, que es en la casa de la sal, ¿no? Y lo que está representado pues es lo blanco, pero también parece que sí se representan como los granos de sal, ¿no? Y es cuando dicen, no, bueno, pues Iztacalco, Iztapalapa, pues también significa algo relacionado a la sal. En fin, que yo vuelvo a dejar aquí dicho en mi texto, que pronto se va a publicar, que no se puede, al menos yo, no puedo determinar cuál es el nombre correcto. Porque al fin y al cabo todos tendrían veracidad. Si había producción de sal, por supuesto, si se atravesaba el agua con... Adelante, ¿no quieren pasar? Hola. Si se atravesaba el agua, ¿no? Era el agua atravesada por las chinampas. Si había lajas. Y por eso yo explicaba lo del volcán, porque las lajas se produjeron a partir de esa erupción del volcán. Y a partir de las excavaciones arqueológicas sí se han encontrado esas lajas. Sobre todo si acá se encontraron muchas, hubo un reporte
del arqueólogo Carlos Salas Contreras, que él es lo que explica, ¿no? Cómo a partir de esas lajas, pues sí se puede decir también que el significado es en el agua de las lajas. Lo que sí es que creo yo que el significado más antiguo que se ha difundido a partir de una fuente y que tal cual tuviera esa intención de decir lo que significa Iztapalapa es precisamente esta relación geográfica de la que yo les estaba hablando y que dice ahí que los viejos, los mayores, no los viejos, los mayores del pueblo pues han comentado que eso significa, ¿no? Y habla de esas piedras o losas que se llaman Iztapaltet, además lo dice así, ¿no? Que esas piedras, esas lajas, Iztapaltet, ¿no? Entonces, no es muy sencillo pues determinar cuál es la escritura correcta de este nombre. Fíjense lo que les he dicho, a partir de intentos por dar significados a los nombres en náhuatl, que sí hubo esos intentos, no sé si llamarle académicos, pero los hubo a partir de libros. Pero luego resulta que encontramos, a ver si todos alcanzan a ver acá, estos son solo unos ejemplos de las diferentes formas en que se ha escrito Iztapalapa. Y yo no las escribí. Cada uno está tomado de diferentes documentos. Y vean, por ejemplo, el primero, Iztapalapa, con Y y con Z. Y luego San Lucas, Iztapalapam, otra vez con Y, sí con S, pero al final con M. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es con I, Iztapalapa. Acá dice cabecera de Iztapalapa con Y, con S, acá era con Z, acá es con S. Aquí con I, con S, acá nuevamente con Y, con S, pero con N al final. Aquí ya aparece con X, ¿no? Y, pero X, y además con M al final. Con Y y con X ya sin la M. Vean aquí, Y, T, Z, Itz. Es una nueva forma, ¿no? Iztapalapan, además con la N final. Y entonces son todas estas variaciones y además le agregamos esta otra. En algún momento, eso nos falta estudiarlo todavía un poco, pero en este documento, fíjense, ya es muy posterior, agosto 27 de 1917, Iztapalapa se llama Ixtapalapa de Cuitláhuac. Ese es un nombre más, y que algunas personas han querido como volver a ese nombre, porque además Cuitláhuac es todo un personaje que también nos puede llevar a hablar de él como una hora. Pero entonces aquí con Y y con X, acá ya con I y con X, aquí ya escrito a máquina, o sea un documento ya más moderno, ya hablamos de máquina de escribir, con Y y con X. Y va cambiando así. Todavía hasta 1970 se escribía así, con I y con X. Hubo un cambio administrativo, aumentó el número de delegaciones, porque además eso también ha pasado. Cada vez que hay un cambio administrativo de corregimiento a municipalidad, de municipalidad a delegación y de delegación ahora a alcaldía, siempre ha habido un cambio, excepto en este último, pero en el 70 cuando se cambió bueno, más bien que aumentaron el número de demarcaciones, de delegaciones, dejó de escribirse Iztapalapa con X para empezar a escribirse con Z. Y fue cuando algunos vecinos, especialmente del pueblo de Iztapalapa, que es la cabecera de toda la demarcación, que también se llama Iztapalapa, empezaron a pedir que regresaran a esa escritura de IX, al menos para el caso del pueblo de Iztapalapa. Algunas veces, o sea, argumentando que esa era la forma en que se ha escrito de forma ancestral y que es la forma correcta. Que se ha escrito desde hace mucho tiempo, sí. Y que se acostumbraron a eso, sí. Pero así como que sea la forma correcta, yo digo que no.
y asumo que yo lo digo, pero por todo lo que ya les expliqué, no es por algo personal. A ver, ¿cuál es la correcta? A ver. ¿No? ¿Cómo? Actualmente no la correcta. Yo no voy a usar el término correcto. Yo usaría el término oficial. ¿Les parece? La oficial es con Z. Y en cualquier documento va a estar con Z. Excepto en algunos documentos que la gente del pueblo de Iztapalapa ha querido escribirlo con X. ¿Por qué? Ya dije, un argumento es que porque ancestralmente se ha escrito así. No nos podemos ir hasta el periodo prehispánico por obvias razones, ya lo expliqué, no existía el alfabeto. ¿Y cómo se empezó a escribir en los primeros documentos novohispanos? Pues ya ahí está la muestra. Desde el siglo XVI empezó a haber diferentes formas de escribirlo. Pero ya cuando quedó en algún momento con la X, se acostumbraron y se quedó esa idea de la X. Por eso es que dicen, no es que queremos que se vuelva a escribir con X, sobre todo también para diferenciar al pueblo de toda la demarcación, ¿no? Pero para mí no es muy válido el argumento de que ha sido así desde la época prehispánica, no. ¿Y que cuál es el correcto? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál tiene más años? El de X podría ser, ¿no? Qué buena pregunta. Compañero, ¿por qué me ponen aprietos? No, qué buena pregunta, en serio. Eso tal cual no lo había analizado, siendo honesta. Pero si trato de hacer un poco de análisis de mi propia investigación, yo creo que sí, efectivamente, la que más... la forma que se ha escrito durante más tiempo o que se escribió durante más tiempo es con X. Y por eso digo que la gente se acostumbró. Pero de repente ya oficialmente dicen, bueno, ahora son tantas demarcaciones, eran 12, se aumentaron 4, lo que es la zona central se dividió en 4 y entonces aumentó a 16. Acá no hubo muchos cambios administrativamente, pero sí cambió la X por la Z. Entonces, no la forma correcta, volvemos. La forma oficial de escribir Iztapalapa actualmente es con Z. Y la gente del pueblo de Iztapalapa, ¿me prestan el libro de memoria gráfica? Sí, está Lynn. Ahí viene. Ahí, este es un claro ejemplo de esa decisión tomada libre y válidamente por un grupo cultural del pueblo de Iztapalapa. Vean el título del libro, ¿no? Y ellos dijeron, ¿por qué? Porque estamos hablando justo del pueblo de Ixtapalapa con X. Nosotros no queremos con Z, es para diferenciar. Yo no sé si en algún momento se va a hacer oficial ese cambio, hay que pensarlo. Tiene sus implicaciones, no es nada más de que quiero que se cambie ya. ¿Se imaginan todo lo que implica en la documentación? No es tan fácil. Tal vez lo pudimos hacer aquí, hablo en plural porque soy parte de este grupo, lo pudimos hacer aquí, pero ya hacerlo como de manera oficial, pues es un poco complicado, ¿no? Hay muchos documentos que no son tan antiguos, perdón, ahí voy, que todavía se escribía con X, ¿no? Perdón, dime. Perdón, nada más una duda. Si, por ejemplo, de manera oficial una persona originaria del pueblo de Iztapalapa escribe con X en la demarcación, ¿tiene validez oficial? ¿Pero qué sería que él escriba de manera oficial? ¿Algún oficio para poder...? Eso no es oficial. Bueno, esa es una decisión personal, que él quiso escribir con X, pero eso no vuelve oficial la escritura. ¿Algún testamento? Eso lo deciden arriba. Puede ser como digo, testamento, algún testamento que pueda... Que alguien redactara su testamento y que escribiera, bueno, en el pueblo de Ixtapalapa con X yo dejo un terreno de tantas medidas. Si eso podría tener alguna validez,
creo que hasta podría tener problemas. Fíjense, yo ya dije algo hace un rato, que en el náhuatl, con que cambiemos una o dos letras, una sola que cambiemos puede cambiar el significado. Actualmente es lo mismo. El cambiar una letra o hasta un acento puede cambiar. Por eso tenemos nuestros documentos de identidad, el acta de nacimiento, el CURP y otros. ¿Saben cuántos, cómo se le llama, homónimos puede haber? ¿Cuántas personas casualmente pueden tener exactamente el mismo nombre, Juan Pérez García? Y se han hecho estudios de eso. Cientos de Juanes Pérez García. Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea exactamente ese. Si hay un acento por ahí, a lo mejor ese ya fue diferente. Pero por eso hay otros datos al interior de nuestros documentos oficiales, porque obvio, puede haber 10 Juan Pérez García, pero no todos van a ser hijos de los mismos papás. Entonces ahí es cuando ya se empieza a diferenciar. En el caso de un testamento, imagínate, si no hay todas esas especificaciones, te pueden poner peros por esa X, porque te van a decir, esto no existe. Oficialmente Ixtapalapa con X no existe. Eso te pueden argumentar, por el motivo que sea, ¿no? A lo mejor para retrasar el trámite, no sé, se entera uno de tantas cosas que pueden darse muchas situaciones. Pero por una letra se puede complicar hasta un trámite. Por una letra. Y actualmente pues se diferencia, ¿no? El pueblo lo escribe con X y el gobierno lo escribe con Z. El gobierno, toda la documentación oficial escribe Iztapalapa con Z. Esto de escribirlo con X, perdón, es una decisión de algunos habitantes del pueblo, ¿sí? ¿Desde qué año cambiaron? 70. De X a Z. Cuando fue 70, 72, por ahí, ¿no? 72. Cuando surge como delegación Iztapalapa, esa división, a los 2 años la doctora Bertelli solicita al entonces cronista de la Ciudad de México, Salvador Novo. Entonces y lo único que dice que manda da una respuesta con una pequeña tarjeta en la que dice que no hay escrito Iztapalapa con X, debe ser Iztapalapan, y hasta eso no Iztapalapa, sino le escribe Iztapalapa, ¿sí? con Z. Y la única referencia que da, la página 300 y tantos del diccionario Porrúa, y eso es todo esa es toda la información que da. O sea, el cronista de la Ciudad de México, argumentando que el nombre de Iztapalapa se escribe correctamente con Z y con N al final, solo a partir de un diccionario, ¿qué les digo? ¿Saben cuántos documentos, para estas pocas hojas, cuántos documentos yo tuve que consultar? ¿Cuántas crónicas del siglo XVI y siglos posteriores? ¿Cuántos documentos? ¿De dónde creen que saqué eso? Yo se los dije, yo no los inventé, yo no los escribí, no son de mi puño y letra, ninguno. Todos son tomados de diferentes documentos oficiales. Creo que debí haberle puesto ahí el nombre, se lo voy a agregar, digo la fecha, pero todos son tomados de documentos oficiales. Entonces hay que argumentar bien esas respuestas, como Salvador Novo creo que debió haberlo argumentado mejor. El cambio fue, ya eran delegaciones en ese año, fue en el 29-30 cuando cambió de municipalidades a delegaciones. En el 70 ya éramos delegaciones, solo que hubo ese cambio administrativo, como les decía, que en el centro, la que era una sola se dividió en 4, entonces ya fueron 16, y de repente es la ley orgánica, ¿no? Ley orgánica de la Ciudad de México, ya apareció con el nombre de Iztapalapa, pues escrito con Z, y así ya se quedó, ¿no? O sea, por eso digo que eso se determina desde arriba. Aunque alguien quisiera entregar un oficio o un testamento, como dice el compañero, escrito con X, hasta puede generarse a sí mismo ciertos problemas, ¿no? Porque oficialmente no existe Iztapalapa con X, ¿no? Adelante. Nada más, bueno, aquí tengo la lista. ¿Le presto el micrófono?
Tengo aquí a la vista la copia del documento que envía Salvador Novo y dice: el nombre correcto del Ixtapalapa incorrecto es Iztapayapan, ¿sí? Sobre las Lajas. Y le da como referencia el diccionario de Porrúa en la página, creo que es 1093 en fin, ¿sí? Y lo firma. Eso es todo lo que él escribe, ¿sí? Entonces, ahora por otro lado, la verdad yo no creo que haya ningún problema en un momento dado que pudiera variar la X y la Z en la actualidad, porque pues, cuántas cosas quedarían invalidadas de todo lo que se escribió de forma oficial de Ixtapalapa. Entonces tomamos como referencia eso y no creo que haya mayor problema, ¿sí? Entonces pues ese es. Por otro lado, en el 2013 hubo el Congreso de la Ciudad, la Cámara de Diputados, hizo una consulta aquí en Ixtapalapa. Hizo una consulta en la que uno de los puntos era cómo escribir Iztapalapa. Y en aquel entonces, por una votación casi unánime, se decidió que se escribiera con X. Sin embargo, quedó ahí, no se elevó a ley esa propuesta, pero sí, y fueron, por cierto, se llevó a cabo, esas reuniones se llevaron aquí a cabo en el salón parroquial aquí en Ciudad de la COVID. Entonces, eso sería, a lo mejor sería un poco de nuestra parte rescatar, y es cierto, para ubicarnos. Si bien la delegación la alcaldía toma el nombre de aquí del pueblo, también había que diferenciar lo que es el pueblo de la alcaldía, y para esto nos vamos más que nada un poco a la tradición oral, más si es correcto o incorrecto escribir en una u otra forma. Nos vamos un poco a la tradición oral y a la tradición del Ixtapalapa y del Ixtapalapa más reciente en años. Muchas gracias. Justo acabo de decir que es para diferenciar, ¿no?, el pueblo de Ixtapalapa de toda la demarcación, porque el pueblo fue quien le dio el nombre a todo el territorio que ahora conocemos también como Ixtapalapa. Lo de la propuesta de 2013 no sé si se refería solo al pueblo o a toda la demarcación. Bueno, y ya no procedió. Usted tiene razón en cuanto cuando dice que no tendría por qué haber problema en presentar documentos escritos con X. Ahí no, porque son documentos antiguos. Hay escrituras, por ejemplo, yo he visto boletas de derechos del Panteón originales escrito con X. Por supuesto que en ese caso no tiene por qué haber problemas, porque son documentos que así se escribieron en su momento, porque todavía se escribía Iztapalapa con X. A lo que yo me refiero de que pienso que podría haber problema es que alguien actualmente por su propia decisión quiera escribir un documento en el que anote Iztapalapa con X y no con Z. Pienso que podría haberlo, a partir de casos que yo he escuchado. Hay gente que tiene que someterse a juicios para cambiar un documento de identidad personal porque no corresponde con otro. Entonces se lo dicen tal cual. Aquí dice Oscar, por decir algo, con S, y acá dice Oscar con Z. Puede ser un Oscar diferente. Y si tú no arreglas esa situación, para mí no eres ese Oscar que tú dices que eres, ¿no? Por ejemplo. Pero no, por supuesto que debe haber muchos documentos relativamente antiguos, estoy hablando del siglo pasado apenas, que por supuesto todavía están escritos con X y que son el sustento de una propiedad que se sigue manteniendo. Y ahí no creo que haya mucho problema, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más y me dicen la hora porque no quiero invadir el espacio de mis compañeros que también van a exponer. Bueno, estamos bien, pero ¿alguien más quiere hacer un comentario? Doctor, pero véngase para acá porque si le paso ahí el micrófono va a zumbar. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada más apoyando que Iztapalapa se escribe con X, noto que todo el siglo XX se escribió Iztapalapa con X, aunque hay algunos documentos a fines de
1800 que ya empezaban a escribir con X. Y Con S, con X. sí, en los libros de en los libros de 1664 aparecía cuando firmaban los presbíteros Francisco y Diego Alvarado de Moctezuma, el escribiente ponía YTZ Ixtapalapan, ¿sí? Sí. Y después, conforme van pasando los siglos, ponen con Z, a veces lo escriben con S. ¿Sí? Estoy recordando los libros que he visto y se empieza a notar Iztapalapa con X a fines de 1800 y principios. En lo que es el registro civil se maneja con X, y también en las libros de la parroquia de San Lucas también se empieza a escribir, pero y después ya por los años 70 ya se empieza a poner con Z, como algunas otras barrios, por ejemplo, o parajes o calles de aquí de Iztapalapa. Aquí, por ejemplo, se ponía, había una calle, Tezontitla, era con X y le pusieron con Z. Se hicieron cambios en otras, de otros lugares, como por ejemplo, Iztacalco se escribe con Z, con X, con Z. Con Z, porque se escribía también con X, pero también le cambiaron a Z. Así muchos lugares de pueblos se les cambió la X por la Z por el mismo tiempo en que se cambió a Iztapalapa. Gracias, doctor. Lo que usted comenta refuerza un poco más lo que ya había yo expuesto, ¿no? También a partir de estos nombres. ¿Alguien más quiere comentar algo? No voy a preguntar si todo quedó claro, porque es un tema en el que no puede quedar claro. Yo lo advertí. Entonces no hay nada concreto, no podemos decir que es con Z o con X, o sea, es... Oficialmente sí, como dije. Okay. Oficialmente Iztapalapa es con Z. Correctamente no podemos decir. Y el significado más acertado es sobre las lajas. En el agua de las lajas, en el agua atravesada. En el agua de las lajas es como decir, esto es. Eso si aceptamos esa versión más antigua que yo decía de 1580 y pensando en la situación geográfica, ¿no? A ver, usted... Más quiero hacer una observación que a lo mejor es la causa de todos estos cambios de la forma en que se ha escrito Iztapalapa. Resulta que llegaron los españoles, pero no dominaban. Bueno. Entonces, más que nada se escribieron de acuerdo al escribiente. No necesariamente el que bautizaba escribía, sino periódicamente se iban cambiando los escribientes, y como el escribiente escuchaba es como escribía. Gracias, doctor. A ver, señor Márquez. Yo nada más le voy a dejar una tarea, maestra. ¿Sí? En 1972, cuando se cambia la X por la actual Z, existe un documento oficial que habla específicamente de que se va a cambiar la Z por la X que se venía escribiendo, porque si bien aparece, no hay ninguna base legal en el que se haya determinado, y si se hubiera determinado, se hubiera dicho que se va a empezar a escribir con Z, y que todos los documentos que originalmente existían deberían de haber sido, se deberían de mantener. ¿Existe una? Entonces, ¿cuál es el fundamento legal para decir que verdaderamente estamos escribiendo en forma
oficial el Iztapalapa con Z. Por eso, ¿cuál es ese documento? No, yo por eso le dejaba de tarea, maestra, pues que buscáramos esa información. Si existe algún documento oficial en la que se dictamine en forma oficial que la X se cambia y queda con Z el nombre de Iztapalapa, ¿sí? Y que el cambiar de X a Z no va a invalidar todos los documentos que originalmente estuvieron escritos con Z, con X. Ya le entendí, o sea, me dice que lo investigue. Yo pensé que usted tenía ya la referencia de algún documento así. Hasta ahora, en lo que yo he investigado, no lo he encontrado. Simplemente pareciera que fue un cambio de tajo, aparece una nueva ley orgánica de la Ciudad de México y simplemente hicieron el cambio. Tendría que existir ese documento. Hay que seguir indagando para ver si está y ver cuál es el argumento para el cambio, ¿no? Tan solo cuando se cambia el nombre de una calle, si hay un dictamen que habla no siempre. En la mayoría de los casos, o de forma oficial, pues sí. Por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo, decíamos que es el Zócalo, o era Plaza de la Constitución, y ahora que es Plaza Tenochtitlan, algo así, ¿no? ¿Cuál es el actualmente, oficialmente? Plaza Zócalo Tenochtitlan. ¿Hubo un dictamen al respecto? Sí lo hubo. Yo estoy en el comité de nomenclatura de la alcaldía de Iztapalapa y me entero de casos en que arbitrariamente se cambió el nombre de una calle, no de forma oficial y mucho menos con un sustento. Por supuesto que ha habido casos igual la calzada México-Tenochtitlan, que era la Tacuba y ahora es México-Tenochtitlan. Puente del Alvarado. O sea, tendría que seguir indagando para ver si existe ese documento. Lo único que tenemos es lo que ya se mencionó, la ley y lo que usted mencionó de esta petición que se le hace al cronista y que su respuesta es bastante mala, pero se quedó también como válida, ¿no? Hay que seguir en esa tarea y lo único que podría decir si ese documento existe es eso, que hay un documento que a partir de tal fecha argumentó tal cosa para que se cambiara el nombre de la Z a la X y punto. Pero eso para mí no va a resolver la misma pregunta, que es con la que empezamos. ¿Cómo se escribe Iztapalapa? No lo va a resolver. Por eso ahí está la muestra. ¿Cómo se escribe Iztapalapa? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Siempre ayuda a exponer esto porque recibe uno preguntas